Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos de quinto año de la Escuela Técnica 26, Confederación Suiza? Bueno, esto es termodinámica. Estamos ahora con el tercer vídeo, la tercera clase audiovisual, donde vamos a explicar el segundo principio de la termodinámica. Bien, para recapitular, habíamos dicho que el primer principio de la termodinámica nos decía o hablaba sobre la posibilidad de transformar el trabajo en calor y viceversa, el calor en trabajo, ¿no? Ese principio llamado principio de equivalencia o cuantitativo coincidía con el principio de la conservación de la energía, ¿no? Que decía que la energía no puede ser ni creada ni destruida, únicamente transformada, ¿no? Bien, es un principio de equivalencia. Habíamos dicho también que resultaba relativamente fácil transformar transformar trabajo en calor, pero al revés era muy difícil transformar calor en trabajo, ¿no? Ahí estaba justamente el problema, ¿no? Y por ese motivo, ¿no? Aparece el llamado segundo principio de la termodinámica, que es un principio, vamos a decir, cualitativo, ¿no? A diferencia del primero. Y este principio estudia dos cosas, básicamente. ¿Por qué no se puede transformar todo el calor en trabajo, ¿no? O sea, la dificultad de transformar el calor en trabajo? Y por otro lado, ¿cuál es el máximo rendimiento que yo puedo conseguir en una máquina térmica? Bien, antes que nada, tenemos que aclarar una duda que muchas veces se les presenta a los alumnos, ¿no? Que es confundir rendimiento con potencia mecánica, ¿no? Bien. Rendimiento en líneas generales, ¿no? El rendimiento en sí es el grado de facilidad que tiene una máquina, ¿no? En transformar la energía que se le entrega en un trabajo útil, ¿no? O sea, vamos a decir el grado de aprovechamiento, ¿no? Que tiene una máquina en poder transformar esa energía en trabajo, ¿no? Una máquina de buena calidad, vamos a decir, o una máquina de elevado rendimiento, es aquella que transforma prácticamente toda la energía que se le suministra en trabajo. Una máquina de pésimo rendimiento es aquella que transforma una pequeña parte de la energía que le suministro en trabajo. Todo el resto se pierde, ¿no? De alguna forma. Bien. En nuestro caso, en lo que respecta al rendimiento térmico, el rendimiento térmico, si ustedes observan este dibujo que yo les hice, representado con la letra Y eta, rendimiento térmico, es la relación entre el calor aportado a una máquina, aportado por el medio, y el trabajo mecánico que devuelve esa máquina al medio, ¿no? Es decir, la transformación que hace del calor en trabajo. L es el trabajo, U es la cantidad de calor, y A, ustedes ya lo recordarán, era el equivalente térmico del trabajo o equivalente de Joule. Un factor de proporcionalidad que se determinaba experimentalmente, ¿no? Su valor, mediante el calorímetro de Joule. Eso ya lo vimos en el primer vídeo, por eso ustedes cualquier cosa vuelvan a los primeros vídeos que están en mi canal de YouTube y ahí pueden refrescar estos conocimientos, ¿no? Bien. Bueno, aclarado esto, vamos al segundo principio. Ya en el siglo XVIII, ¿no? Los constructores de las máquinas, las primitivas máquinas de vapor, habían advertido la dificultad que tenían las máquinas en transformar el calor en trabajo mecánico. Habían evidenciado, ¿no? Que una parte de ese calor se perdía, ¿no? Irremediablemente, que era imposible transformarlo, todo ese calor en trabajo. Y correspondió, o sea, eso se determinó experimentalmente, ¿no? Ya los constructores sabían que eso era así, ¿no? De las máquinas de vapor, pero no tenían los fundamentos científicos, físicos, para decir por qué pasaba eso. Y correspondió justamente al genial ingeniero francés Sadi Carnot, que, si mal no recuerdo, la edad de 26 años, estableció el llamado segundo principio de la termodinámica, que es lo que vamos a explicar ahora. Acá hay que tener en cuenta algo. Carnot
partió de un concepto erróneo para llegar a una conclusión verdadera, ¿no? Para llegar a un principio valedero. ¿Y por qué digo que partió de un fundamento erróneo? Porque en esa época se pensaba que el calor no era energía, era un fluido, ¿no? Un fluido misterioso llamado el calórico, un fluido imponderable, es decir, sin peso, que se transfería entre los cuerpos, ¿no? Si bien Carnot partió de esa base, ¿no?, de la hipótesis, la teoría fluídica del calor, llegó a una conclusión correcta, ¿no?, estableciendo el segundo principio. Carnot hizo este razonamiento. Comparó una máquina térmica con una rueda hidráulica, ¿no? La rueda hidráulica funciona por el agua que cae de arriba, o sea, de una fuente ubicada en un nivel superior, que cae, baja hacia una fuente de nivel inferior. O sea, hay un fluido que es el agua que tiene que pasar de una fuente a otra, ¿no? Para que justamente la rueda hidráulica produzca trabajo. Hizo esa analogía con respecto a una máquina térmica, ¿no? La máquina térmica toma calor de la llamada fuente caliente, toma Q1 calorías, ¿no? La fuente caliente se encuentra a la temperatura T1, temperatura absoluta, ¿no?, medida en grados Kelvin, entrega una cierta cantidad de calor al fluido termodinámico que evoluciona en esa máquina en un ciclo continuo, ¿no? Y el fluido tiene que devolver obligatoriamente una cierta cantidad de calor Q2 a la llamada fuente fría. Es decir, que hay una parte del calor de la fuente caliente que se está perdiendo en la llamada fuente fría. Bien, ¿qué es la fuente fría? Bueno, es una fuente que se encuentra a menor estado térmico o menor temperatura que la fuente caliente. Recordemos que en termodinámica, en física, el frío no existe, porque el frío sería la ausencia total de calor, la ausencia total de energía, y en ese caso los cuerpos detendrían completamente su movimiento molecular, ¿no?, en su estructura molecular, cosa que es imposible, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos fuente fría, es una fuente que se encuentra a una temperatura más baja que la llamada fuente caliente, ¿no? Entonces, el segundo principio podemos enunciarlo diciendo que es imposible construir una máquina térmica con una sola fuente de energía. Se requiere para su funcionamiento dos fuentes de energía ubicadas a diferente estado térmico, una de ellas llamada fuente caliente y otra fuente fría, ¿sí? Bien. Por lo tanto, sea, la máquina térmica va a aprovechar Q2 menos Q1, ¿no? Calorías que van a ser transformadas justamente en trabajo mecánico, ¿no? Bien. El otro punto que estudió Carnot es cuál es el máximo rendimiento que yo le puedo sacar a una máquina, que puedo obtener de una máquina térmica. Bueno, para eso Carnot partió de un ciclo ideal, un ciclo teórico, es decir, que no existe en la práctica, llamado ciclo de Carnot. A partir de ese ciclo ideal, ¿no?, correspondiente a una máquina térmica ideal, de ese ciclo sale el llamado teorema de Carnot con una expresión matemática final. Eso no lo vamos a explicar acá, se los voy a dar en todo caso en PDF, ¿no?, porque no tiene sentido, dado que esto es un vídeo conceptual, ¿no?, es una clase meramente conceptual, ¿no? Por ese motivo yo rescato justamente la conclusión, ¿no?, a que llega Carnot a través de su ciclo y su teorema, ¿no? O sea, el enunciado del teorema y la expresión matemática del teorema. El teorema de Carnot nos dice que el rendimiento de una máquina térmica es independiente de la naturaleza del fluido termodinámico que evoluciona, ¿no?, en esa máquina a un ciclo continuo, ¿no? Y solamente depende de las temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente. Y si nos vamos a la expresión matemática del teorema de Carnot, vemos que cuanto mayor sea T1, que es la temperatura de la fuente caliente, y menor T2, que es la temperatura de la fuente fría, mayor será el rendimiento de la máquina. En conclusión, la única forma que tengo de elevar el rendimiento térmico de una máquina es que la fuente caliente aumente su temperatura y que la fuente fría baje su temperatura, ¿no? Por ese motivo, los motores modernos, y ustedes lo habrán comprobado, son más calientes que los motores antiguos, funcionan a mayor temperatura, justamente para aumentar el estado térmico, ¿no?, para aumentar el rendimiento, perdón.
En términos prácticos, lógicamente, el rendimiento térmico se traduce en el mejor aprovechamiento del combustible. Un motor que tiene un elevado rendimiento térmico consume poco combustible porque lo aprovecha de manera óptima, ¿no? Bien, entonces, esto, ¿no? El teorema de Carnot, la expresión matemática del teorema, nos indica el camino a seguir para el perfeccionamiento de los motores de combustión interna de las máquinas térmicas para levantar su rendimiento térmico y de esta manera aprovechar mejor el combustible, ¿no? Usted dice, bueno, fenómeno, levantamos la temperatura, ¿no?, a niveles lo más altos posibles. Claro, pero hay un problema, mejor dicho, hay tres problemas. Primero, cuando yo elevo la temperatura de una máquina térmica, más allá de ciertos valores, ¿no?, trabajo con temperaturas muy elevadas, la combustión, que es un proceso termoquímico, se descontrola. La combustión es la unión de un combustible con un agente oxidante llamado comburente, por ejemplo, el oxígeno del aire. Esa unión de esos dos elementos produce una reacción exotérmica, o sea que libera energía, ¿no?, producida justamente por una oxidación rápida. Bueno, esto que yo expliqué acá en forma muy sencilla es un proceso del punto de vista químico o termoquímico extremadamente complicado. De hecho, hay una rama de la química que estudia las reacciones químicas donde interviene la energía calórica, ¿no? Por ese motivo, la combustión, el primer punto, ¿no?, el primer problema con el que tropezamos en cuanto a elevar la temperatura de una máquina térmica, el primer problema es que la combustión no puede realizarse más allá de cierta temperatura, porque se descontrola químicamente. Va a depender del tipo de combustible, la temperatura de combustión, ¿no?, de la forma en que se produce la combustión, dónde se produce la combustión, ¿no? Por ejemplo, interviene la geometría de la cámara de combustión de la máquina térmica, ¿no?, etc. Ese es el primer problema, ¿no?, la combustión. Segundo, fallaría la lubricación. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que un lubricante, un aceite lubricante, tiene como principal virtud o propiedad la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido al escurrimiento, ¿no? Y gracias a la viscosidad se forma la micropelícula lubricante por la aparición de la llamada presión hidrodinámica, ¿no? Yo más adelante voy a grabar un vídeo sobre lubricación, así que si les interesa el tema van a poder recurrir a ese vídeo. Entonces la lubricación fallaría, el aceite se licúa, baja su viscosidad y se interrumpe la micropelícula, ¿no?, lubricante. Y tercero, los materiales, ¿no? Los materiales, por ejemplo, de bajo punto de fusión, ¿no?, los materiales de los cojinetes, que es el metal blanco, el metal rosado, directamente se funden, ¿no? Se funden. En cambio, los aceros, que son materiales, metales de alto punto de fusión, si bien no llegan a fundirse, se sueldan, fenómeno conocido como agarrotamiento, y la máquina se destruye. Es decir, que tenemos una temperatura, ¿no?, límite, más allá de la cual la máquina evidentemente no puede trabajar, ¿no?, se destruiría. Por ese motivo, justamente, yo creo que la máquina térmica ya llegó a su máximo perfeccionamiento en cuanto a rendimiento, ¿no? Y de hecho ahora, bueno, están apareciendo o están siendo reemplazadas hasta cierto punto, ¿no?, por máquinas que funcionan bajo otros principios. Por ejemplo, los motores eléctricos. Un motor eléctrico tiene un rendimiento de un 98%, ¿no? Pero es una máquina completamente distinta, no trabaja con calor, trabaja con electricidad, ¿no? Bien, bueno, chicos, muchachos, esto es lo que yo les quería decir. Con estas palabras quería explicar de manera conceptual, ¿no?, el segundo principio de la termodinámica. Recuerden que la línea de estas clases, de estos vídeos que subo a mi canal de YouTube, son justamente vídeos o clases extremadamente didácticas, ¿no? Trato de que sean extremadamente didácticas, conceptuales, para que quede el concepto, ¿no? Lo otro, bueno, lo trabajamos a través de la plataforma Classroom, ¿no?, con los trabajos prácticos, los cuestionarios, ¿no?, hasta que, si Dios quiere, podamos volver pronto a la escuela presencial, ¿no?, y desarrollar la materia en su verdadera magnitud. Bueno, será entonces hasta nuestro próximo encuentro y, como siempre, muchas gracias por estar.